molestando a la ministra secretaria de Senadis, lo que era antes Impro, si no estoy transcordado, Jody Ledesma. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Buen día. Muy buenos días para ustedes, para la audiencia, y no es ninguna molestia, siempre a las órdenes para lo que podamos ayudar desde el Excelente, Ministerio. excelente. Fernando Ruiz Díaz te saluda aquí de la radio ANRFM y queríamos justamente conocer un poquito el trabajo que realizan, en qué situación uno puede recurrir a tu institución, ministra. Y bueno, nosotros estamos acá para la certificación de las personas con discapacidad, que como es conocido, ¿verdad? Que es lo que están pidiendo hoy día para recibir las ayudas que el gobierno está dando en cuanto a las ayudas monetarias que está dando el Ministerio de Desarrollo Social, que las personas con discapacidad tienen cierto, no sería privilegio la palabra, pero tienen prioridad para recibir estas ayudas que está brindando el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Y muchas ayudas también en el tema del trabajo, tema viviendas, eso es en cuanto a certificado de discapacidad. Después tenemos las ayudas técnicas, llámese sillas de rueda, bastones, prótesis, tenemos audífonos para ayudar a las personas. Pero sí tienen, en cuanto a ayudas técnicas, sí tienen unos requisitos que tienen que ser usuarios de la CENADI, tienen que acudir a la institución, o también tenemos trámites en línea, también tenemos por correo, ¿verdad? Que tienen o acudir personalmente, se anota, o sea que es como, más o menos para que se entienda, es como ITS, la institución. Tienen que ser usuarios, entran por trabajo social, hacen el tema de admisión, y a partir de ahí, los requisitos que solicitamos para las ayudas técnicas es fotocopia de cédula y el certificado donde solicite el tipo de ayuda que necesita. Ahora, ministra, para tener ese certificado de discapacidad, digo, ¿qué problema uno tiene que tener físicamente o mentalmente? ¿Cómo es el tema, ministra? Tenemos, por ejemplo, discapacidades intelectuales, llámese, tenemos que son retrasos mentales, también tenemos, por ejemplo, pueden ser también pacientes con parálisis cerebral infantil, tenemos también, ¿cómo es que te puedo decir? La parte de discapacidad motora, que están cuadriplégicos, están en silla de ruedas, eh, o sea, varios tipos, hay 5 tipos de discapacidades, ¿verdad? Psicosocial, intelectual, física, auditiva, visual, ¿verdad? Todo Sí. es Ujú. porcentual. Sí, sí, sí. No es el mismo certificado que hacemos los médicos en el hospital, ¿verdad? Que podemos certificar que el paciente tiene este tipo, o sea, que cuenta con este tipo de diagnóstico, no es así. Es todo porcentual, o sea, que es valorado por un equipo de profesionales. Ahora, ministra, ¿y cuáles son los beneficios cuando uno tiene problemas más serios, tiene más beneficios o cómo sería? Tienen más prioridad en cuanto a ingresar, por ejemplo, al programa Tecopona. Ujú. Por ejemplo, el que tiene más del 50% tiene más prioridad en ingresar a los servicios. Y mira que se está viniendo el tema tenemos la ley que ya fue de la tercera edad, ¿verdad? Que también esas personas también con discapacidad tienen esa prioridad, y que está en estudio el de eh, la ley para las personas con discapacidad. ¿Y cuánto es el salario que ellos perciben o la ayuda que reciben de Tecoponá, ministra? Ahí te voy a mentir, porque eso maneja desarrollo social. Nosotros no tenemos nada que ver con la parte monetaria. Nosotros solamente nos abocamos a expedir el certificado. Claro, pero ¿y le ayuda, le sirve como para, De, o cuál sería, por de ejemplo? hecho, de hecho que sí, o sea que imagínate, una persona con discapacidad necesita medicamentos, Sí, sí. necesita pañales, necesita, o sea, cualquier ayuda, poco o mucho que sea, nunca viene mal. Ahora, ministra, ¿y ustedes en qué le ayudan más allá de darle esa certificación? ¿Recurren ahí? ¿En qué cuando me habla justamente Mira, medicamentos y eso?
también tenemos medicamentos, ¿verdad? Que para las personas, por ejemplo, con epilepsia, ¿verdad? Hay medicamentos bastante costosos. También hacemos la parte de fisioterapia, ¿verdad? Que de repente para rehabilitación, ¿verdad? De repente una persona que tuvo un accidente de tránsito, mira, tenemos un joven, por ejemplo, que tuvo un accidente de tránsito, que quedó en cama, hoy día está compitiendo en las Olimpiadas Especiales, por ejemplo. Ah, mira un poco. ¿Verdad? O sea, tenemos un esquema de rehabilitación, tenemos equipamiento, tenemos hidroterapia. Lo único nomás es que de repente es un poco difícil ingresar porque tenemos varios usuarios y entonces tiene su proceso. Tenemos programas, por ejemplo, que se llama PROAMI, que es el programa de amputación de miembros inferiores, ¿verdad? Que, por ejemplo, una persona que está amputada de una pierna, así para que más o menos entiendan, tiene su proceso de cómo preparar ese miembro para recibir primero un pilón y posteriormente a eso una prótesis. Porque a veces los médicos le dan una solicitud de prótesis, acuden acá, se es adjudicado con eso y ¿qué pasa? El miembro no está preparado, entonces hay que otra vez enseñarle cómo tiene que empezar a preparar la pierna para poder recibir ese beneficio. Y ahí, por ejemplo, ¿son pacientes ambulatorios o también tiene para internados, para que se puedan internar? No, solamente ambulatorios, Ajá, solamente son sí, consultorios. sí, sí. Ahora, ministra, ¿tienen registro y cuántos son los pacientes del Senadis? Estamos en un poquito más de 150.000 usuarios. 150.000 usuarios. Sí. A la pucha. ¿Y cómo hacen todo para atender a esa gente? No digo que todos los 150.000 vayan todos juntos, ¿verdad? Pero Y nos vienen, hoy tenemos 7 filiales que dentro de nuestra necesidad tratamos de paliar un poco las necesidades, ¿verdad? Y tienen sus días, por ejemplo, decirte, mira, para otorrino, por ejemplo, turnos ya tenemos para diciembre. O sea que estamos sobrecargados y entre eso otra vez tenemos de repente jubilaciones, y, no tenemos médicos, o sea que y estamos peleando por esa parte para tratar de complementar todo de vuelta. a la pucha, sí, entonces quiere decir que hay un déficit en ese sentido, porque si para diciembre recién hay turno, ¿verdad? Y realmente sí, pero sí que uno mira un poco lo que es el contexto a nivel país. O sea, Ajá. vos te vas a un privado y tampoco conseguís turno para el día. Si tenés suerte te dan para 15, 22, a veces inclusive más, ¿verdad? O sea que en todas las áreas realmente estamos así, Claro, tanto claro, público como entiendo, privado. entiendo, pero en el sector privado pues uno tiene la alternativa de buscar otro médico también, digo, y puede paliar, pero en el sector público cuando va es porque no tiene alternativa. Es gente humilde, Claro, gente necesitada, gente que no puede esperar. Y no solamente, yo no te estoy diciendo que vos seas culpable, digo, creo que es un sistema y donde también hay que tomar decisiones políticas en pos justamente de nuestros compatriotas o extranjeros que hoy residen en nuestro país y que necesitan esa ayuda a través de tu institución. ¿Qué se puede hacer al respecto, ministra? y estamos pidiendo, por ejemplo, estamos hablando por el tema, por ejemplo, por el tema de las jubilaciones, estamos hablando en el Ministerio de Economía que por suerte se nos abren todas las puertas, o sea que tenemos bastante ayuda en cuanto a eso. Por ejemplo, nosotros no nos podemos quejar como el salido del presidente, por lo que siempre dice, o sea, que tipo salgan, pidan y nos ayudan bastante, o sea que se busca la vuelta de cómo ayudar. Si, por ejemplo, nosotros no podemos dar respuesta en nuestra área, buscamos en salud, vemos quién nos puede ayudar. O sea que trabajamos de forma coordinada con las instituciones. Nosotros también tenemos nuestra salida de las clínicas móviles, ¿verdad? Que nos vamos hacia... Hoy, por ejemplo, se está yendo ya hacia Capivari. Mañana iniciamos nuestra jornada de certificación. Por ejemplo, si yo no tengo otorrino conmigo, hablo con salud y salud me provee del Ministerio de Salud, me comisiona un profesional. O sea, siempre tratamos de paliar un poco las necesidades. Ahora, esos profesionales, incluyendo médicos, traumatólogos, fisioterapistas, ¿cuántos son en total que tienen ahí que trabajan exclusivamente para ustedes, ministra? 23 son médicos.
Ahí te hablo de gastroenterólogo, pediatra, clínico, otorrino, en cuanto a médicos. Fisioterapeutas hay un poquito más. Ujú. ¿Y es suficiente o no? Y digámosle que no. O sea que Sí, de sí, todo punto de vista, sí. por ejemplo, tengo 2 pediatras, ¿verdad? Que tratamos de coordinar los días y de ver. Tengo una gastroenteróloga, pero como entenderán también, como siempre hablamos con la ministra de Salud, esta área también es una área de especialidad. Entonces que de repente, como me dice ella, yo tengo una filial en Pilar, ella también tiene en Pilar y tenemos un neurólogo, ¿verdad? Entonces estamos viendo la posibilidad de que también nuestros usuarios consulten, de hecho que pueden luego consultar en el Ministerio de Salud. O sea, eso no les impide a ellos acceder a lo que es la parte pública del Ministerio de Salud. Sí, entiendo realmente que ¿Y cuánto es tu presupuesto, ministra? 63 mil millones por ahí más o menos. Menos de 10 millones de dólares. Sí, menos. ¿Y cuántos funcionarios tienen administrativos? 600 estamos en total. Y vos recién me hacías referencia al tema jubilado. Hay muchos que se jubilan. Sí, están entrando en etapas de jubilaciones. Por Ah, ejemplo, 23 se me jubilaron este año. qué bárbaro, che. ¿Usted cuántos vehículos, transporte tiene? Pues me imagino que tiene transporte también para recorrer, traerle a los pacientes que no pueden. ¿También hacen eso o no, ministra? También hacemos, ¿sabes que en cuanto a eso te voy a mentir más o menos, pero manejo que son 3 minibuses, ¿verdad? Porque lo nuestro pues es un vehículo especial que tiene que tener rampa para las personas con discapacidad física, ¿verdad? Sí, Y sí, tienen sí. tienen sus salidas diarias. Y que, por ejemplo, prótesis, prótesis para implante, y eso No, ustedes también. prótesis, por ejemplo, es el miembro inferior, no es prótesis de lo que da Viven, por ejemplo, para un recambio de rodilla, Ajá, ajá, ajá. ¿verdad? No es ese estilo, ese es de Viven. Sí. El nuestro es prótesis que es un miembro inferior. Y bueno, O sea, mira que le deseo éxito porque el éxito de usted va a demostrar que se está haciendo bien las cosas y más todavía para gente realmente necesitada, gente humilde que recurren y que tratan justamente de encontrar esa respuesta hacia, hacia ustedes. hacia Que nuestra institución, sí, así sí. mismo es. Ujú. Generalmente las personas que llegan a acá son gente vulnerable, son gente que necesitan. Y como en toda institución, ¿verdad? Estamos lo que tratamos de ayudar, de repente hay uno que se exacerba un poquito por ahí, pero Claro, tratamos de llevar bien, de darle esa contención, porque como siempre digo, tener una persona con discapacidad en la casa no claro. ha de ser nada fácil, es estar 24/7 con esa persona, Sí. por eso es muy importante lo que el gobierno hoy día está brindando, poco o mucho, pero es una ayuda lo que está brindando en cuanto a lo que es Tecopona, ¿verdad? Porque Ujú, esa sí. persona que está con Ujú. una persona de discapacidad, lastimosamente muchas veces no puede salir de la casa, no puede salir a trabajar, porque se tiene que abocar al cuidado de ese familiar. Lo más importante es que ustedes que están abrazando esta causa, porque creo que nadie les obliga a ustedes a aceptar estos cargos de confianza, demuestren empatía, que respondan los mensajes. Si vos mismo sabes cómo es la situación de esa gente y estás reconociendo que cómo sufren. Y da gusto cuando la propia ministra, la persona que está a la cabeza, le responden, le dicen. Yo sé que no toda, a veces no podemos, ¿verdad? Pero gran parte si eso pasa, por ahí empieza, uno puede entender la dificultad o la burocracia que existe en el sector público. Que ustedes que están ahí en ese cargo a veces, porque muchos de ustedes, no te incluye a vos, porque creo que por lo que te escucho no está en esa situación, pero muchos se creen allá por las nubes, más que Dios se creen realmente por Sí. ese cargo y no le atienden y le da la espalda a la gente que necesita. Y así es que te deseo lo mejor realmente, ministra. Te pregunto, Sí. ¿el diputado del puerto es tu marido? Sí. No, no, ¿sabes Es mi por qué te marido. pregunto? ¿Sabes? Una vez Sí.
que le invité a mi programa en Canal 13, los protagonistas, y creo que me hacía referencia justamente de vos. Por eso no te... Y te quiero Ah, preguntar, ¿eso ayuda o no a encontrar más respuesta para la gente que necesite y que recurren a vos? y la verdad que, ¿sabes? Generalmente le comento las necesidades que nosotros pasamos acá y siempre me dice cómo te puedo ayudar, cómo Exacto, podemos hacer. sí, sí. Pero por suerte, la apertura que tenemos del gobierno, o sea, como dice el presidente, nosotros somos sus soldaditos y él está abierto a todo, o sea, vos podés llegar a él y contar las necesidades sin problema. Es más, él monitorea todo. Él sabe, por ejemplo, como dice, yo sé la gente que viene 400 kilómetros y ustedes no le atienden, y a eso le atiendo yo, y eso no puede ser. Sí, ¿Verdad? Y ya, sí, o sea, sí. en cuanto a eso nos monitorea, yo creo que a todos. Excelente, Así que excelente. tenemos muy buena, realmente un equipo muy bueno, que a la par de que nos monitorea, también nosotros siempre damos contamos nuestras falencias, nuestro que estamos haciendo, que falta por mejorar. Ahora, Así que ministra, sí. hoy en tu stock, ¿qué medicamento o qué le está faltando? Y hay unos cuantos, o sea, tenemos faltantes realmente de medicamentos, pero que estamos próximos a traer. El tema también es la burocracia de hacer los papeleos y compañía, ¿verdad? Pero ya estamos, yo creo que para noviembre tenemos todo de vuelta. Sí, pero hay déficit. ¿Cómo? Hay Hay déficit. déficit, pero ¿sabes qué pasa? En cuanto a los déficits, si vos, por ejemplo, venís, por decirte, un medicamento que necesite, no tenemos stock en farmacia, viene el usuario, se le pone que no tenemos la opción de proveerles a través de administración. O sea que a lo mejor por ahí lo que nosotros hacemos es, porque realmente toman mucha cantidad, porque todo se da kilo peso. Por ejemplo, hay usuarios que toman 5 cajas de un tipo de medicamento y, por ejemplo, le damos 3 y le decimos que vuelvan para dentro de 15 días o cuando le falte, porque detrás de él hay otros usuarios también, entonces yo no puedo darle los 5 para el mes, pero le doy 3 para paliar un poco, o Claro, sea, para que no claro. le falte, Sí, porque detrás sí. de él vienen otros, porque no me puedo quedar vacía por una persona, entonces tengo que sacrificar un poquito, darle la mitad y que vuelva al siguiente. O sea que cumplimos de todas formas. Bueno, te agradezco, ministra, y nosotros estamos acá para, si podemos serle útiles en algo también, porque este es un gobierno del gran Partido Colorado y lo que de alguna manera constantemente dice el presidente del gran Partido Colorado, que es don Horacio Manuel Cartejara, tener empatía, estar en la situación que la gente necesita, ayudarle realmente. Por eso abrazaron justamente, primero, esos cargos de confianza y segundo, siendo afiliada con más razón todavía porque conocen, me imagino, la doctrina y la filosofía del gran partido. Así es que le deseo éxito, ministra. Muchísimas gracias. Y a las órdenes también cualquier cosa que podamos ayudar desde este ministerio, de esta secretaría, con mucho gusto. Ahí está la flamante ministra Cenadis, la señora Jody Ledesma. Ella viene justamente tratando de dar respuesta. Imagínese, doña Don, 150.000 pacientes tiene. ¿Eh? 150, Tao, vea, será muchísimo. Pero se dan cuenta, no hay medicamento. No hay medicamento. Acaba de decirnos realmente. De ahí por ahí lleva medicamento. Va, el aicuago, a veces no entienden. El coge y vuelto ajeno, ahora java cue. A homo pero la turbina cuera y nadie hace nada. ¿Por qué? Ñan de correlí, por lo visto. Tojontes es a toyechao mi otro. Quilombo también ahí en Yacineta, ñan de cosera. Desastre. Hay algunos gerentes.